En este video les voy a contar de dónde nacen las habilidades para las ventas, porque pues como los que ya nos conocen se han dado cuenta que hemos tenido como esa cierta característica de ser vendedores. En todas partes donde vamos siempre nos hemos caracterizado porque pues el fuerte de nosotros ha sido las ventas. Pero eso tiene un origen. Dentro de esta biografía les voy a contar cómo nace esta manera de podcast, porque pues por cierto, para no cansarlos nuevamente con la misma imagen y todo, entonces vamos a poner unas imágenes para que pues mientras tanto que se escucha el audio de este podcast o esta biografía que hoy vamos a titular ¿De dónde nacen las habilidades para las ventas? Entonces resulta y pasa de que nosotros desde muy niños recuerdo mucho cuando mi madre con mi tía Libertad León se llama ella, por cierto también que me permitió Dios pues estar junto a esa familia y también crecer junto a ellos y junto a mis primas, las hijas de mi tía Libertad y por cierto fui uno de los que tuve la alegría de arrullar y estar contentando a mi abuela aquella como en Cúcuta decimos la nona. Ella me ponía a mí a arrullar en ese momento aquella chiquilla que hoy es Liliana Flores León. Esta muchacha ahorita ya una señora, pero en ese tiempo era una niña, una bebé, y me tocaba a mí ir para que se callara porque lloraba mucho, pero sí se contentaba con que yo llegara a arrullarla. Bueno, en fin, con mi tía Libertad, mi madre se iba hasta pasar la frontera con Venezuela por La Trocha y entraban mercancía de Venezuela, como dijéramos pues por La Trocha, pues en forma de contrabando, ¿no? Ese era el negocio antiguamente para muchas personas en Cúcuta, en frontera con Venezuela, por cierto, porque los artículos y la comida y todo lo que producía Venezuela era sumamente bueno, de muy buena calidad, de muy buen precio, y había abundancia, una abundancia no inmensa. Eso hace, mejor dicho, eso fue en el año aproximadamente 79, 80. Para esos años la moneda de Venezuela valía muchísimo, valía 13, 14, 15 pesos cada bolívar, valía eso. Entonces nosotros podíamos comprar, me refiero a 15 pesos colombianos un bolívar. Ahorita no vale ni una milésima de un peso, porque se ha evaluado mucho. Ya ustedes saben lo que unas políticas se han pasado, en fin, ya es otra historia. Para no ahondar en ello, les voy a contar exactamente dónde nacen nuestras habilidades para las ventas. Entonces resulta que mi madre llegaba a Cúcuta, ya después de pasar a pie la frontera, llegar desde Ureña, atravesar por todo el río, cargando sus bolsas con la comida que compraba allá y los artículos que compraba, los pasaba allí y luego ya se venía pues en un bus desde San Luis y pasando por todo el centro llegaba ya a la casa con la mercancía que compraba. Y nosotros, quienes eran los que tocaba salir a vender, aun cuando como todo niño nos daba pena. A mí personalmente me da muchísima pena irme a vender, pero me acuerdo mucho que una de las cosas que vendíamos era jabones para lavar ropa. Vendíamos también huevos. Una vez me acuerdo tanto, esa es la que más me acuerdo. ¿Por qué? Porque ese día salí con Edison y los dos nos fuimos a vender huevos. Mi mamá nos colocó en un balde, como decir, esos con los que se tienen una manijita metálica, y llevamos encima de ellos una toallita, un trapito encima, y allí llevamos, pongan a decir, con unos 30, 40 huevos. Mi mamá nos puso ahí en el baldecito y váyanse a vender huevos. Y nos íbamos de casa en casa y caminamos, siempre caminamos muchísimo, solos, para imagínense, esa edad tendríamos 10 años y él tendría por ahí 8 años. Y caminando, vendiendo, y no, al principio pues qué pena tan tremenda, yo no era capaz, pero cuando empezamos a ver el dinero y que nos pagaban y que nosotros vendíamos, pues qué dicha, qué alegría de salir y llegar a la casa con el balde vacío, con aquella vasija sin nada de huevos, vendidos todos y no, sin haberlos quebrado. Eso es lo más tremendo, que teníamos la capacidad de venderlos y también, bueno, los jabones y otras cosas que mi mamá llevaba. Junto pues con mi tía que traían allá también, traían harina, traían jabones, traían leche, huevos, papel higiénico, de todo, la leche deliciosa, por cierto. En todo caso, nosotros íbamos a vender y me acuerdo tanto que ese día, o uno de esos muchos días, el primer balón que nosotros tuvimos así ya oficialmente para jugar en la casa era un baloncito de plástico, de esos livianos, delgaditos, pero en ese momento era grandecito. Pero resulta que nosotros
pues íbamos caminando con el baldecito, con los huevos, ya apenas faltaban como unos, para acabar como unos 3 o 4, cuando en esas íbamos caminando y no sé de dónde salió un balón. Tal vez a un niño se le rodó de la casa, pero el balón estaba en la calle, estaba libre. Y Edison lo vio, contentísimo. Y Wilson, ¿qué hacemos? Yo le dije, échelo aquí entre el balde y lo tapamos con la toallita y nos vamos. Y felices nos fuimos corriendo para la casa porque ya teníamos el balón con qué jugar, porque nunca habíamos tenido un balón. Los balones que habíamos tenido, yo recuerdo tanto que esos balones eran de trapos. Le metíamos a una pelota vieja y armábamos con trapos un balón, una pelota, y jugábamos alegremente. Pero ese día llegamos felices. Bueno, no le mostramos a mi mamá el balón porque pronto nos iba a decir que, pero sí estábamos contentísimos. Lo sacamos y ¿qué pasó? ¿Dónde está? No, como siempre los niños nos regalaron el balón. Mentiras, no sé, nos trajimos de ese balón, pero de ahí, a partir de ahí, esas veces empezamos a jugar. En la casa hacíamos, mi papá compraba la arena porque quería construir lo que faltaban, las piezas que faltaban, porque solamente había construido una pieza en material, ya las otras eran en láminas, pero hay un espacio del patio que todavía no había construcción y él compraba la arena con mucho esfuerzo, obviamente, y la ponía allí, pero nosotros ocupábamos, o sea, convertíamos ese espacio en nuestra cancha de fútbol, nuestra playa, porque por cierto nos enterrábamos en la arena, jugábamos, terminábamos totalmente, con mi mamá llegaba, nos encontraba vueltos nada, llenos de arena, y mi papá enojado, ¿por qué me regalan la arena? Estos muchachos, mire que la lleva el agua, o yo la recogí, y él siempre llegaba, la recogía, o nos ponía a recogerla con una palita, pero que va, el otro día volvía que llegaba, claro, esa era nuestra cancha, y Edison ahí se pegaba, él decía que era el arquerazo, porque yo hacía los tiros al arco, pues ahí habíamos creado un arco, fue supuestamente, y claro, en esa arena era una cancha espectacular, era nuestra primer cancha, y luego los niños de la cuadra llegaban allí y armábamos nuestros campeonatos y jugábamos, bueno, toda la tarde era esa nuestra diversión con ese baloncito, y tanto pues que con el tiempo y con el sol se fue achiquitando y se hacía un poquito más chiquita pero más pesada a la vez, pero esa fue nuestra primer pelotita para jugar y nos divertíamos muchísimo, y allí fue donde Edison salió con sus habilidades también, bueno, empecé hablando de las habilidades para ventas, pero también las habilidades para jugar. Bueno, pero de todos modos, sí, a partir de ahí nosotros tomamos ya la capacidad para vender lo que mamá nos trajera. Salíamos, entonces luego de eso vendíamos. Edison, me acuerdo que las cosas que él vendía, y era muy vendedor, siempre Edison ha sido muy vendedor, muy vendedor. Yo vendí empanadas, vendí también bolis, lo que llaman allá vikingos, los bolis, y yo me iba para las canchas de fútbol donde estaban los jugadores y vendía. Bueno, Edison también me acuerdo que salía a vender, yo también salía a vender mi tío Luis preparaba las melcochas, es decir, es un dulce con panela, o sea, con lo que aquí llaman piloncillo. La calientan, la disuelven, la estiran hasta que se pone blanca, y luego la envuelven en mi tío las colocaba en una hojita de limón, y en una bandejita me las ponía, yo me iba ahí vendiendo melcochas. Él puso pues la idea de las melcochas, llegó luego el tiempo en que ya no eran hojitas, sino que se colocaban en un palito y se enredaban en el palito y se ponían dentro de un tubo, una guadua así incrustadas entre el tubo, y ya nos íbamos a vender. Eso se volvió en un negocio grandísimo. Nosotros fuimos los primeros vendedores de melcochas allá con mi tío Luis. Nosotros le vendíamos a él y nosotros nos daba una ganancia, y mucho tiempo vendimos también allá las melcochas. Entonces la gente de a los alrededores de los vecinos tomaron la idea y empezaron también a hacer sus propias melcochas, y las hacían un poquito más grandes también, y luego se iban a los paraderos de buses, donde se montaba la gente a los carros, a los camiones, y allá luego que bueno, se vendía muchísimo. Eso era un dulce que se vendía muchísimo, y en esa cuadra se hizo mucha gente que vendía eso. Nosotros fuimos los primeros que empezamos a vender esas tales melcochitas, y sí, a mí me iba muy bien también. Mi tío nos mandaba y vamos a vender también a veces mi primo Raúl, y bueno, yo me acuerdo que salíamos y nos poníamos en esos lugares a vender, y hubo mucha gente, o sea, de ahí para adelante se hizo un negocio muy grande y mucha gente vendió más, pero luego ya mi tío deja el negocio y la gente que sigue pues ya aparte, pero ya mi tío, ¿por qué se deja el negocio? Porque entra otro negocio también de ventas. Bueno, entonces el negocio de ventas empieza cuando mi papá
como él ya luego empezó a trabajar fue en construcción, y el trabajo en construcción no es constante, a veces hay contratos, a veces no, y me parece que un día es tiempo esos que quedó sin trabajo porque no salían contratos. Entonces un vecino, más exactamente don Félix era un anciano que vivía cerca, no es una gran persona, y él, su profesión era vender, pero era algodón de azúcar. Entonces él, una de esas, invita a mi papá a que lo acompañara. El que sí no tenía talento para la venta era mi papá. Mi papá para vender no tenía talento, no le gustaba la venta, se sentía muy mal. Él intentó varias veces también vender, pero no le gustaban las ventas. O sea, le parecía como más bien tedioso las ventas. A nosotros sí nos gustó mucho y incursionamos las ventas, y de ahí para adelante nos quedamos con las ventas. Bueno, pero en todo caso, es don Félix invita a mi papá a que lo acompañe a vender, porque ya don Félix tenía su máquina de algodón de azúcar, una máquina potentísima que hacía muchísimos algodones y muy deliciosos y muy ricos. Bueno, pues de azúcar, en fin, con colores y todo eso, y los empacaba y era muy buena la venta. Cuando mi papá va y lo ve vendiendo, y ve que se vende, y ve que el hombre llegaba pues con su dinero y sus monedas y le pagaba a él, y bueno, mi papá dice, hombre, aquí hay un negocio, yo voy a hacer mi máquina. Bueno, obviamente a don Félix no le gustó la idea, porque pues, por eso también hasta se discutió un poco con mi papá, porque dice, me copió la idea, que no sé qué. Pero sí, de todos modos mi papá llega y él como que ya unos tiempos trabaja con don Félix, no le dice nada, pero sin embargo él después vuelve a trabajar en la construcción, pero mientras tanto empezó a reunir las cosas para construir la primera máquina de algodón. La primera máquina de algodón fue una carretica que él hizo con unos palos, contra una madera, hizo el entablecito, puso ahí, y luego por lo regular esas empresas usan llantas inflables, pero como no tenían los recursos para eso, se compró unas llantas de carretilla, ¿sí? Esas metálicas, y se las puso las primeras llantas de carretilla, y se inventó no sé cómo eso, le colocó unos tornillos, pegó las tablas, armó, luego se consiguió el motor, y él sin saber nada de eso, de manejar motores, esos motores que sacan las motobombas de 7 caballos de fuerza, y empezó a tratar con los motores, a cacharrear, a buscarle la forma de prenderlos, y los prendía. Después de eso ya se hizo fue el platón, porque donde se envuelve el algodón del platón, luego el trompo, que fueron unas cosas más difíciles, pero él lo hizo, o sea, consiguió no sé cómo, se iba a la chatarrería, y conseguía materiales, y por ahí se consiguió un amigo que tenía un taller de soldadura, y él fue el que le hizo el primer trompo. Ese trompo siempre es algo complicado, el eje, las chumaceras, también los rodillos, también la polea, todo eso tiene que ir armado. Y bueno, yo por cierto aprendí, y yo fui capaz, y también me creo capaz de construir una máquina de esas, porque pues lógicamente yo duré con él muchos años vendiendo el algodón y sé cómo funciona. En todo caso, luego mi papá le colocó la gasolina para lo que es el calentador del trompo, que es un reverbero que lanza la candela hacia el trompo, y de ahí luego la candela disuelve el azúcar y luego la lanza completamente hacia los lados, y luego pues con un palito se va envolviendo hasta que se forma la nube de algodón, que se vendía en ese tiempo en 20 pesos. Y recuerdo que fui a acompañar a mi papá la primera vez que salió con su máquina de algodón, y fui con mi papá, y me acuerdo que esa vez mi papá empezó lógicamente eso era muy difícil, o sea, eso para una persona como él, sin saber nada del asunto, y empezó a darle hasta que sacó el algodón y vendía su algodón. Y resulta que yo me iba con él y decía, bueno, vamos a pregone, pues, que necesitamos que grite que algodón. Y yo era a 20, el algodón a 20, y grite, y toda la gente salía. Pues yo tenía como 8 años, no me acuerdo exactamente, pero estaba muy chico, y a él le encantaba que yo saliera, pues llevarme a mí, porque era para él una compañía, una fortaleza, pues allí tenerme ahí. En todo caso, cuando ya nos íbamos a devolver, él me montaba encima del cajón de la herramienta en esa carreta, y vámonos, mijo. Y yo no tenía que empujar en nada, que me montaba ahí, vámonos, y ya yo contento, y él empujé su carretita con la máquina de algodón, y sufrió mucho con esa máquina, o esas máquinas, porque luego vendió esa, hizo otra, y luego de eso, obviamente, como les digo, don Félix se enoja, discuten fuertemente, pero mi papá entonces decide ya no trabajar más por el lado, porque no sabía los sectores. Entonces él escoge la parte de la ciudadela donde ya vivíamos nosotros, y empezó a recorrer todos los barrios de esa ciudadela, y es muy grande, por cierto, y no nos alcanzaba la semana, porque recorríamos todos los días desde las 3 de la tarde que salíamos, y tocaba ya llegar hacia el taller donde estaba el carrito del algodón, llevar los palos pelados. Por cierto, a Dyson y a mí nos tocaba
pele palos, porque eso tiene una pelucita y hay que quitársela, y eso era, pero antes de último se convirtió en algo muy tedioso porque nos tocaba el trabajo de reunir los palos, de cortarlos y de pelarlos y todo eso era, bueno, cuando ya mi papá estaba trabajando en la máquina, cuando ya estábamos vendiendo, la gente se venía en montón, y resulta que ahí, yo era el que tenía que pasarle los palitos y el que ya se acabó el azúcar, corra por 1 kilo de azúcar, y me tocaba ir a buscar una tienda donde fuera a buscar 1 kilo de azúcar y llegar y echarle el colorante y revolver el azúcar, y que mientras tanto él seguía despachando el algodón y envuelve el algodón, porque sí vendía mucho, gracias a Dios vendía muchísimo. Bueno, después de eso ya lecciones que mi padre me dio un día, porque yo no sé, en la edad que uno tiene, pues uno se le hace fácil, y yo le sacaba las monedas y me las echaba entre los zapatos. Me acuerdo de un día que él alcanzó a ver, bueno, las monedas, pero no me castigó, no me golpeó, fue un consejo tan suave, tan sutil, que me hizo llorar. Me hizo llorar mi papá. Me sentó en una cafetería o una panadería, me brindó una gaseosa y me dice: "Mijo, lo que usted está tomando, eso parece nada, y no es por lo que vale, sino por la enseñanza que necesito darle. Se está quitando usted mismo el sustento de usted mismo, porque con esto yo mismo voy a seguir multiplicando, voy a seguir trayendo lo que es el sustento", y eso no está. Entonces me dio una lección tremenda de honestidad, de limpieza, o sea, totalmente. Sí, también gracias a todas esas enseñanzas, aunque él no pertenecía a la iglesia, porque yo llegué a la iglesia luego, después le cuento cómo llegué a la iglesia, pero sin embargo él tenía su ética, ¿sí? Y dentro de su ética era un hombre muy correcto y muy honesto, pues era su ética personal que le había aprendido. Él decía, en la universidad de la calle, porque él no tuvo estudio, él estudió apenas como hasta segundo de primaria, y aunque no tuvo estudio era un hombre muy inteligente, y él leía planos y hacía todo lo que eran construcciones totalmente de casas en construcción, y las sabía hacer y hacía muy bien el trabajo. Entonces era muy buscado, tanto que a él lo invitaban a trabajar a otras ciudades. Por ejemplo, en varias ocasiones se fue a trabajar a Bogotá, y allá duraba meses. Claro, lo extrañaba mucho, pero de todos modos, mientras que trabajamos con la máquina de algodón, ahí también yo creo que yo trabajé con él con la máquina de algodón hasta la edad de 17 años, que me acuerdo que ya estaba yo en la iglesia y pasábamos por el frente de la casa de oración, y con la máquina me daba pena que los hermanos, pues, interrumpirle la oración, porque pasaba la máquina, sonaba muy duro. Entonces yo decía, pasemos rápido porque lo vamos a interrumpir, están en la oración. Precisamente pasábamos en el momento, yo tenía que estar trabajando con él, pero yo lo veía a la iglesia y el grupito, y decía, eso, para no interrumpirle la oración a los hermanos, vámonos porque están en la oración. Y él nunca entró a la iglesia, pero después les explico bien más adelante en siguientes videos cómo fue que nuestro ingreso a la iglesia, cómo fue que Dios nos llamó a este hermoso camino, qué fue lo que hizo Dios con nosotros, y de qué forma ahorita pues todos estamos en la iglesia. Mi mamá, mis hermanos son de la obra, la mayoría de ellos, pero de todos modos estamos muy felices de estar en la iglesia. Sin embargo, luego con más tiempo, en otro video siguiente o otros videos, voy a explicar a fondo lo que fue el llamamiento de Dios para servirle en su iglesia. Entonces, de manera que la habilidad para vender nace ahí, en cómo nos tocaba lo que en Colombia se llama el rebusque realmente, porque pues sí es necesario para no pues quedar en completa. Sí, las ventas han sido una ayuda muy grande para nosotros y nos han servido mucho. Por eso mis hermanos, por ejemplo, Eduardo empezó a crecer, y apenas empezó a hablar, medio hablar, porque medio hablaba, él tenía un problemita de un frenillo en la lengua y no podía pronunciar bien la letra R. Y esa era pues una de las cosas que nosotros siempre pues nos reíamos de él en todo, pero de todos modos sí, era un detalle que él tenía, pero aún así se iba a vender y vendía. Él empezó vendiendo cajitas de fósforos, y era fósforos, y vendía los fósforos en el centro de Cúcuta. Se iba y tenía, no me acuerdo, tendría 8 años también, o sea, desde muy chicos. Y Eduardo se iba a vender sus fósforos, y luego también vendía los brillos para las ollas, para brillar las ollas, y ahí cogía sus cajitas y no sé, ya como que él sabía dónde las compraba. La verdad no sé cómo fue que él desarrolló esa capacidad, pues, principalmente como que empezó con mi tía Libertad, porque también le tocaba a ella salir a esas ventas, y ella como que él se lo llevaba a vender, y él aprendió y empezó ya a desarrollarse solo en sus ventas, solo, de manera que el tiempo ya se iba solo en el bus, cogía un camión y se iba hasta el centro. Y allá, no sé, en ese tiempo era fácil, era posible que un niño así andara en un bus solo y llegara al centro, y para acabar de estar, a él lo veían así, y lo veían pues todo guerrerito y todo vendedor y toda chispita,
Entonces la gente lo veía y le causaba mucha gracia y lo despachaban con bolsitas de comida, y él llegaba a la casa con bolsas de comida en un costalito, y llegaba con su costalito lleno de zanahorias. Todavía perdón pero es que recordarlo me llena de nostalgia. No, me quiebra la voz esto, porque era muy hermoso todo eso. Bueno, pues, ay, me perdonan, pero es incontenible. O sea, es el sentimiento que me embarga muy grande, porque muchas veces había necesidad y bueno, Dios ponía ese medio, y Eduardo llegaba con su comida y nos traía la comida, mientras nosotros estábamos estudiando o ocupados en otras actividades, pero sí, porque éramos muchos y lo que papá podía hacer no alcanzaba para todos. Por cierto, pues igual que sí, era mucho, y sin embargo llegaba él con sus cosas y no faltaba, gracias a Dios, nos faltó alimento, no nos faltó, y de una u otra manera Dios pone los medios. Y Eduardo desde muy chico se iba a vender, y así fue Edison también, y Edison también se iba a trabajar luego con otras ventas que hacía otro señor con que le enseñó a trabajar, un señor llamado Jorge Medina, y también Edison vendía. O sea, ellos salieron hasta más vendedores que yo desde el principio. Y porque yo andaba con mi papá también, más la mayoría de veces era también o en la construcción o vendiendo algodón. Entonces, como yo era el que ocupaba más espacio, y también Alejandro iba conmigo, con mi papá, pero me acuerdo más es de Eduardo en ese sentido, y Edison también nunca faltaba. Pero perdónenme que me haya descompuesto de esa manera, pero es que es incontenible recordar la nostalgia que me da todo eso, las vivencias tan importantes que nos llevaron a hoy a desarrollar nuestras capacidades en esto, y no sentir pena ir a vender a nadie ni vender lo que sea. Esa es una forma de superación personal desde la niñez, que nos ha permitido sostener ahorita con responsabilidad y honestidad nuestras familias y seguir adelante. Y hoy estar sirviéndole a Dios y estar felices donde nos pongan. Pero de todos modos, eso es parte de todo lo que ha sido nuestra vida. Por eso, el contar la historia, esto de contar esta historia, creo que, no sé si algún día esto alguien lo quiere escuchar o no sé, pero aunque sea que mis hermanos lo oigan y se alegren de esto, es importante para nosotros. Y bueno, un día si alguien se siente en condiciones de escucharlo, bueno, pero espero sea provechoso para todos. Bueno, en todo caso, para no alargar más el tema de hoy, era las habilidades para las ventas que adquirimos desde muy niños, con mi madre, que trabajaba vendiendo también, y además de eso mi madre trabajaba. Otra de las cosas que también es muy valiosas, el aporte que mi madre hizo para nosotros que estudiáramos, el interés tan grande que le puso a nuestro estudio, porque mi mamá, tras su trabajo era lavar y planchar ropa, ropa ajena en casas, la contrataban y se iba durante todo un día, y yo iba con ella, muchas veces me mostraba, mira, esto es todo lo que me toca lavar, y eran unas tinas inmensas todo el día, desde más de las 8 de la mañana hasta las 8 a veces de la noche, planchando ropa o lavando. Yo iba y era testigo de eso. Sí, y entonces yo llegaba a la casa y papá, un día nos portamos mal y nos sentó a Edison y a mí, nos sentó en una silla, en una banquita, y nos empezó a hablar bien a su mamá, valoren su trabajo, valoren su esfuerzo, no se porten mal, y empezó a aconsejarnos de manera que nos puso a llorar. Yo decía a él, prefiero que me pegue, porque yo sé que hasta me va y me arruina para ti. Usted me pone a hablarme así, me pones a llorar. Yo no quería que me pusiera a llorar. Eso me hizo muy sentimental, porque también nos hablaba al corazón. Bueno, en todo caso, mi mamá, ese fue el esfuerzo. ¿Ya para qué lo hizo? Para poder brindarnos a otro estudio. Fue muy inspirada por el esfuerzo que también mi tío Alfonso nos hizo. Mi tío Alfonso también, hermano y madre, que ella también falleció con una situación, porque era taxista, y él muere también. Y recuerdo que su muerte fue muy dolorosa para todos, porque era muy apreciado por toda la familia, era una gran persona. En todo caso, mi tío nos inspiró, nos motivó mucho, que yo no encontraba dónde estudiar. Y yo recuerdo que mi mamá le comenta, no tenemos qué hacer, no tenemos, y los colegios donde hemos ido no nos reciben, no hay admisiones, no hay espacio, no hay cupos, y no encontraba cupo para mí. Y me dice, pues no hay de otra, metámoslo al INEM.
Pero es que el INEM es un colegio que tiene mala fama, hay mucho vicioso y de pronto el muchacho se me corrompe. Pues digo, no, pues a la mano de Dios, vamos a llevarlo y vamos a ver qué pasa. Y sí, y él me llevó nos fuimos en su taxi y nos llevó hasta una casa de un señor que tenía sus palancas ahí en el colegio y aunque parecía que no había cupo, pero él buscó el cupo y me metió al INEM. Allá me metieron al INEM. En el INEM es un colegio que es de ramas múltiples y bueno, ¿para qué? Excelente. Allá estudió también mi hermano Fabio. Y no, el colegio no era malo, sino que tenía mala fama porque pues allá se admitía a todas las personas y bueno, luego les explico más a fondo lo que es en otro tema, en lo que es referente al estudio, cómo logramos o cómo logré yo estudiar, ahorita qué estamos haciendo ahorita, cómo logramos estudiar en ese tiempo y de qué forma, pero ahorita pues ya no alargamos el tema, entonces ya espero les haya gustado, ahí está este es su canal para que pues pasen un momento agradable y pues se sientan también con nosotros pues, un poco del recuerdo, nostalgia, tal vez ustedes algún día más adelante van a contar su historia, pues aquí estamos, adelante, y para apoyarlos en lo que se pueda, ahí están los comentarios, dejen sus comentarios, inscríbanse al canal y pues no se olviden de dar su like, Dios les pague y los invito para el próximo video, Dios me los bendiga, Dios les pague por todo.